El país está muy mal, va camino al comunismo, va corriendo hacia el abismo por el voto judicial. En completa libertad votaron 13 millones, es muy buena cantidad, viva México, cabrón. Ahí votaron puros nacos, los que comen cuando hay codos prietos y sotacos. Y la gente bien, goodbye. La elección fue muy legal, votaron 13 millones. Hubo votos y acordeones, viva México, cabrón. La elección no fue sencilla, votaron 13 millones. TV Azteca hizo su grilla, viva México, cabrón. Me resulta escandaloso de que voten por los jueces, los del pueblo populoso, los que se bañan a veces. No tiene madre ni abuela el que vote tanto pobre, casi somos Venezuela, maldita raza de cobre. Aunque griten y les duela, votaron 13 millones y no somos Venezuela, viva México, cabrón. La nación está perdida, me parece un muy mal sueño que la corte la presida un indiano oaxaqueño. No deja de sorprender que siempre dices lo mismo y que siempre dejas ver tu racismo y tu clasismo. Viva México, cabrones, y que viva la justicia. Votaron 13 millones, asimilen la noticia. Se los digo sin malicia, no queremos más racismo y queremos más justicia y que muera ya el clasismo. ¿Y ahora? ¿A ustedes ya se les borró el dedo? Pues casi. Sí, un poquito el dedo no, pero la marca de la marca del elección dedo. sí. Bueno, sí, perdón. Sí, ya, el mío ya Ya casi. pasó una semana Sí. de que votamos y a mí ya casi se me borra la Pero esto la sí se manchita. borra, pero lo que no se borra es lo que pasó y lo que está pasando. Y lo que va a cambiar con la elección Exacto. judicial. Y para hablar de eso trajimos a dos invitadas de súper lujo. ¿Ah, sí? A Norma Mira. Peña. No, Ya. exacto. ¿A quién? Celia Maya, virtual presidenta del Bienvenida. Tribunal de Adelante. Disciplina. Hola. Y Diana Fuentes, filósofa Hola. y amiga del Gracias. Claro. Adelante, Gracias. bienvenida. Hola. Gracias. ¿Dónde te toqué, Sí. Bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Contentas por lo que pasó hace 8 días? ¿O cuál es su...? Pues sí, estamos contentos todos, ¿no? Y contentas. Sí, yo sí creo, hay quien dice que esta elección es histórica, y yo creo que sí lo es, ¿no? Es Pues decir, si hay un antes y un después en materia de justicia en México, a partir de esta elección del Tribunal Judicial. Del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Entre otras cosas, por primera vez, bueno, sí, hay que reconocer que era una gran maquinaria de injusticia la que tenía, la que tiene todavía México con este tribunal, con este Poder Judicial. Y la primera pregunta que me gustaría es, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia con toda esta elección? Pues cambia la composición del Estado, la forma en la que nos relacionamos también con el Estado mexicano. Eso yo creo que es muy importante. El Poder Judicial nos era ajeno, nos atemorizaba, ¿no? ¿Quién quiere llegar a un ministerio público? ¿Quién quería? Y además, matriz de injusticia, ¿no? Entonces, por supuesto que cambia eso y también cambia, creo yo, la forma en la que se ejerce la ciudadanía, que eso me parece fundamental. Creo que va a impactar también en la relación incluso con los otros poderes de la nación. Y además, pues, esto que han criticado muchísimo de que entonces se fueran todos y que por qué había que sacar todo, que nos hubiéramos concentrado en la Suprema o en, ¿no? De arriba para abajo y de a poquito, creo que en realidad, pues muestra la necesidad social que había de cortar de raíz y reconfigurar a partir pues de un orden también de lo político totalmente diferente. Entonces, creo que estamos, sí, no hay un antes y un después. El después tenemos que construirlo todavía también, ¿no? Una de las cosas que cambian es que finalmente, ahora sí vamos a tener un órgano que vigila al Poder Judicial. Y tú lo... Bueno, diríamos que siempre se ha vigilado, siempre hubo un órgano diseñado por las mismas contralorías, antes los jueces superiores que vigilaban a los otros y el Consejo de la Judicatura donde estoy. Pero lo que hemos perdido es que se burocratizan las cuestiones
Y al rato estás ahí empapado en un montón de asuntos que la gente está desesperada porque tienen años y no les resuelves. No les das una solución ni a su problema ni a su situación. En el caso del Tribunal de Disciplina, que de lo que se ocupaba el Consejo también en esa área era de ver, de calificar las faltas, de sancionar. Entonces, pero lo original que tenemos, lo que origina que este cambio se dé y donde tiene que verse es en el sistema de justicia. Como sistema, porque yo creo que siempre habría un juez bueno, alguien que dejaba contento a los que les impartía justicia, o varios, pero en sí el sistema no funcionaba porque lo que encontrabas era gente que siempre te andaba pidiendo ayuda antes de ir, que si no conocías a alguien, que si lo podías recomendar, porque la gente tenía temor. Y hoy el gran reto es que las instituciones de justicia le den confianza a la población, que la gente sepa que va a llegar a un lugar donde va a ser escuchado, donde su problema se va a resolver conforme a la ley y que, bueno, va a ser tratado bien y que ante el poderoso va a ser protegido, es decir, por sus derechos, porque está en una institución donde se vela por los derechos y que no tiene por qué andar buscando protecciones ni entrar agachado. Claro. Eso es muy importante. Entonces eso cambia. Perdón. El Consejo de la Judicatura ahora se convierte en 2 organismos, sí, ¿no es cierto? Desaparece el Consejo como era y nacen 2 organismos. Sí. ¿Cuáles son estos organismos y qué van a cada uno a el de administración, que estará compuesto también por 5 personas, pero que se encargará del presupuesto del Poder Judicial. Este se encarga de todo lo relativo. Y las funciones de disciplina y vigilancia que tiene el Consejo, y que incluso yo soy parte de las comisiones, ahora será vigilar, ¿sí? Y evaluar cómo se va impartiendo día con día la justicia y, fíjense una cosa bien importante, vigilar que los jueces y magistrados impartan la justicia de manera independiente, es la orden constitucional. Y acá no salen con que el tribunal va a servir para quitarle la independencia a los jueces y al Poder Judicial, pues es un absurdo. Si al contrario, en base a eso, si tú ves que un juez no fue independiente porque alguien lo coaccionó, alguien le ordenó, pues eso, el juez está faltando a su independencia, ¿no? Porque la independencia no la vas y la compras a la tienda. Si yo acepto ser juez, magistrado, y sé que en los fallos tengo que ser independiente, hasta cuando mandas a un niño a que sea el árbitro en un partido de fútbol, sabe que va a aplicar las reglas. Entonces, no es cuestión de que te vayan a dar la independencia. Y luego, la Constitución te reconoce como una garantía que tú, para juzgar, tienes que ser independiente. Entonces, desde ahí también es otro discurso que no va y que con el que tratan de confundir a la gente, que ahora ya no vas a tener jueces independientes. Claro, ahora van a tener que ser más independientes porque lo que se tiene que calificar es eso. ¿Y por qué sí van a ser independientes? Porque yo sí entiendo esto de la elección popular como un nuevo chip, si lo dijéramos en moderno, o una nueva mística de entender las cosas. Ahora yo no le voy a deber mi cargo ni a los que sí me pasaron en el examen en la escuela, porque pues siempre había también la cuestión que a mí me calificaron de manera más estricta que a él. Mi respuesta la dieron por mal y la de él la dieron buena. Entonces, de alguna manera que ya vas debiendo al ministro que te recomendó para que pudieras entrar al concurso. Eso se acabó. Ahora, al único que le debes es al pueblo que con su voto. ¿Quién es el pueblo? Pues somos todos. Todo el que acuda, haya ido a votar o no haya ido a votar, le tienes que dar justicia, ¿no? Claro. Y se la tienes que dar en los términos de la ley. Entonces yo creo que ahorita empieza una nueva etapa en la que, y además que hoy tenemos la obligación todos de participar, de construir, porque vamos a construir un sistema, porque eso de pensar que se cambió la ley y que hoy entra en vigor y que entran nuevas gentes y cambiaron las cosas mágicamente, no. Está la voluntad de hacer las cosas. ¿Y cuál es la voluntad? Pues que este tribunal haga lo que le está diciendo la ley, cumpla con la función para que la justicia desde el primer día empiece a cambiar, porque va a haber una vigilancia. ¿Qué es lo que ves que se puede construir precisamente después de esta nueva atmósfera
judicial, toda esta ingeniería, ¿qué crees que sea lo primero que debamos de empezar a trabajar? Yo creo que desde el sector ciudadano es muy importante justo la vigilancia. Es decir, mira, ahora para empezar entendimos más o menos cómo funciona el Poder Judicial, quienes no somos versados en el asunto, ¿no? Y quienes no hemos tenido que vernoslas quizá, porque cuando uno se las tenía que ver, pues aprendías porque aprendías, ¿no? Sí, claro. Entonces, porque realmente y a la mala. Muy poco. Y a la mala. Pero eso es una. Luego aprendimos de ciertos perfiles, no todos porque era muy complicado, pero sí aprendimos de ciertos. Y hay nombres que se nos van a quedar muy grabados. Quiénes son, cómo llegaron. Y eso también es muy importante porque vamos a estar dando seguimiento a lo que hacen y cómo lo hacen. Pero yo creo que ahora además lo que va a ser muy importante es que también sepamos qué tipo de justicia se va a procurar. Es decir, que le demos un contenido a ese ejercicio, que sepamos qué tipo de justicia queremos, ¿no? Hace falta, en el país hacía falta justicia no solo por los ejecutores y la estructura, sino también hacia dónde se dirige la justicia. Nos hace falta también que tengamos posibilidades de saber que cuando uno va a tocar esa ventanilla, el asunto se va a resolver, y se va a resolver en términos efectivos de la ley, porque la ley en México se reconoce muchísimo, que tenemos leyes de avanzada en muchos ámbitos, y que son perfectas, y que son democráticas, y que son plurales, y que velan por los derechos humanos. Pero la aplicabilidad de ese era el problema. Exactamente. Entonces yo creo que lo que sigue, que va a ser muy interesante para el 2027, porque volveremos a votar, tendremos que volver a ver perfiles, va a ser que ahora le dotemos de un contenido de hacia dónde queremos que esto vaya. Porque esa también creo que es una obligación de nuestro lado, ¿no? Se les ha exigido mucho, se exigió mucho, ¿no? Los perfiles, quiénes son, cuál es su trayectoria, qué es lo que están diciendo. Yo creo que también del otro lado nos hace falta ahora nosotros que exigimos a la justicia, qué tipo de justicia queremos y de qué modo nosotros también nos vamos a ser responsables de eso. Creo que eso es lo que sigue. En el marco específico de llegar al 27, no nos vayamos mucho más lejos, ¿no? El hecho de que ahora todos estos jueces, ministros, magistrados hayan llegado por medio del voto popular no es garantía de que las cosas funcionen mejor. Así en automático, mágicamente no. ¿Qué puede ser o qué puede abonar a garantizar ese cambio? Pues que tenemos que empezar con la convicción que estamos convencidos de que esto tiene que dar resultado. Yo, por ejemplo, creo que se está convencido en general de que el sistema de justicia era malo y que lo que la gente quiere es llegar a un tribunal y encontrar un tribunal que le va a resolver su causa, su asunto, como le quieran llamar, que está presentando. Y que sea lo más pronto posible. ¿En cuánto tiempo? Si voy a tener, pues yo creo que tendríamos, es muy difícil por los términos, porque también después se ha abusado del derecho de defensa. Habrá que revisar, porque la gente quiere, sobre todo si quiere que se retrase, sabe que en el fondo que no tiene del todo el derecho y está buscando con cuestiones de que yo tengo derecho y que no me escuchó bien y que la pregunta tal la cambiaron y no la redactaron igualita que yo. Yo creo que todo eso tiene que también ponerse una disciplina y además entender que el que juzga es bajo su responsabilidad y que con lo que él tiene que cumplir es con la ley, de ser imparcial y tomar las dos cosas. Entonces, yo creo que esto es más que nada de voluntad de querer hacer las cosas. Eso es lo único que hay, porque en la justicia la gente también tiene que tener, ella dice bien, también hoy la sociedad, los justiciables, tienen que aprender que son los que dieron la facultad a esas personas y que entonces exigir que el trato sea bien, que se les respete. Y la gente está muy versada en lo que son sus derechos, pero con el sistema de justicia había un cierto temor, porque los veía siempre como muy altos, ¿no? Como estaban muy preparados en el derecho. Pero ahora yo creo que la gente tiene lo que debe de exigir, bueno, pues estarás muy preparado en derecho, pero yo quiero una solución, para que también el que me esté asesorando, que es preparado en derecho, si tiene que ir a otra instancia, pues rápido pase a la otra instancia. Tiempos. Pues ahora se está hablando de que haya en algunos casos 6 meses. Así como que todo el mundo se asusta. Pero sería cuestión de ver, pues que algunos asuntos habrá que ver que a lo mejor sí se pueden resolver en 6 meses, pero pero si no lo resuelves en 6 meses, aquí lo importante es que dice la ley. Si tú, juez, magistrado, no tienes en 6 meses manera de haber resuelto el asunto, tendrás que mandarle decir
al tribunal por qué no lo lograste hacer. Y si tu razón es suficiente, también el tribunal deberá de evaluar qué es lo que está pasando. Porque también, si no le estás proporcionando al órgano con los miles de asuntos que llegan todos los días, si no le estás proporcionando el personal capacitado que lo apoye en lo que tiene que hacer, porque no todo lo puede hacer el juez él solito, necesita todo un equipo que lo auxilie, tendrás que ir viendo cómo le resuelves esa situación. Y elementos hay, tenemos la escuela judicial, sí que ahora se va a hacer la escuela nacional, porque va a ser para todos los... Pero esa escuela es muy buena y está preparada para dar los cursos necesarios. Yo hoy pienso que como el principal problema que tenía ahorita la justicia era la falta de sensibilidad de los jueces, sí, y el enfoque como tú decías. Yo creo que hay dos cosas que estamos recuperando inmediatamente con esta reforma, que se reiteró que vamos a caminar en este país por la justicia social como lo tenemos pendiente desde el 17 y que nos habíamos apartado de ir para ahí. Uy. Sí, para empezar, esa es la primera. Es un poco y la tarde, otra, pero bueno. Ay, no, fue padrísimo. Sí, no, sí. pero esa es la primera. Y la otra, que tienes que tener la sensibilidad de que vas a escuchar a la gente, porque no son expedientes lo que tienes. Lo que tienes son personas ahí con un problema que está esperando que le resuelvas y le digas qué va a seguir haciendo. Yo creo que con esta perspectiva, con que cambien el juzgador, no es lo mismo creer que tú estás aquí para proteger a las industrias que llegaron a invertir en nuestro país y que entonces pues no se nos vayan a ir y que esa es una visión. Hoy tienes que pensar con justicia social. Entonces, ¿qué tiene que saber el juez? Pues no nada más derecho, no, tiene que conocer su país, tiene que conocer hacia dónde avanzamos, hacia dónde queremos caminar y nunca permitir que los más vulnerables sean los que sufran en una cuestión y menos desproteger los recursos del país. Vamos a avanzar hacia un corte de estación, no sin antes ver a la chamuca sin tebolio y regresamos, no se vayan. Querido electorado, ¿cómo te me fue de votación? Siempre es emocionante la ampliación de derechos políticos con nuestro voto popular para elegir a un nuevo poder judicial. Gran avance, y van algunas reflexiones sobre esta cita con la historia. En el México de los gobiernos de izquierda, la conformación de la Suprema Corte de Justicia era herencia de los tiempos del elector único, el expresidente Zedillo, y ha sido una Suprema hecha para servir a los poderosos, obstaculizando propuestas de ley en beneficio de México. Esta primera #elección judicial es doblemente histórica, pues elegimos más mujeres para ocupar las sillas, en un acto significativo, pues la voz de la mitad de la población, que somos nosotras, no ha sido representada debidamente. Exigimos que apliquen la perspectiva feminista. Estrenamos un nuevo derecho político que nos ofrece cambios importantes, como las discusiones del Pleno en público y atender el mandato del pueblo en temas de justicia social pendientes. Exigimos que salden estas deudas y sea efectivo el nuevo Tribunal de Disciplina. El boicot de la derecha clasista racista consistió en su democrático llamado a no votar, o sea, intentando proteger a una Suprema Corte cooptada por el cabildeo y convertida en oposición. Pero no les funcionó, otra vez, y la jornada electoral se llevó a cabo de manera pacífica. Para quienes piensan que es mejor un dedo elector presidencial, recordar que el dedo de Zedillo derivó en el mal gobierno de la pérdida de soberanía, negocios para poderes fácticos extranjeros y crecimiento de lo mejor que produjo el neoliberalismo, la pobreza. Luchamos por extinguir sus resabios con el sufragio como nuestro instrumento. Si para la oposición los 13 millones de votos de la ciudadanía son despreciables, pues miren, por el PAN, por ejemplo,
Solo votaron 9.5 millones en 2024, pero nunca cambien, sigan perdiendo base social. A iniciativa de Andrés Manuel y Claudia, esta primera elección del tercer poder sigue construyendo ciudadanía, querido electorado, y fortalece al pueblo para sanear al Poder Judicial que se ha negado, paradójicamente, a impartir justicia. Que así sea y que sigan las fiscalías. Chaito. Y seguimos aquí en Chamuco TV platicando sobre la reforma al Poder Judicial con Diana Fuentes y con Celia Maya. Y yo quiero plantear un tema que me parece importante, que es el tema de la legitimidad del proceso. Porque obviamente nos encontramos con que es una elección inédita, es una elección novedosa, hay un cambio histórico, pero hay un sector de la población, de la opinión, que está diciendo que esta elección no es legítima. Diana, ¿tú crees que fue una elección legítima? Por supuesto. Es interesante porque el debate de la legitimidad es súper antiguo, ¿no? Casi como el Estado. Y entonces el asunto sobre la legitimidad tiene como dos variantes de análisis. Una dice que la legitimidad es la ley, ¿no? Y ese tiene que ver justo con una perspectiva muy cerrada normalmente de qué cosa es la legitimidad. Si fuera ese el caso, pues esto es legal desde el año pasado. Entonces, fin de la discusión. Es legítimo. Sí. Luego, la otra perspectiva tiene que ver con que la legitimidad pasa también por la aceptación de un poder, ¿no? Y esto dicen muchas veces que leyeron a Weber, yo lo dudo, porque cuando él piensa esto de la legitimidad, también reconoce que la legitimidad es aceptación, es aquiescencia, es cuando tú dices, por acá va, ¿no? Y aceptas que ese poder funciona de esa manera y además vas a aceptar las reglas del juego, la legalidad, en fin. Y esto supone también la necesidad de creación de consensos. En este caso, yo creo que la legitimidad está construyendo consensos sociales y esto es fundamental porque es quizá en términos no solo de quiénes van a ocupar los espacios del Poder Judicial, sino cómo la sociedad se relaciona con ese poder. Por primera vez se están creando los cimientos de una legitimidad futura lo suficientemente sólida como para que nosotros vayamos no solo a que nos resuelvan nuestros asuntos, sino a que creamos que esa ley funciona. Entonces, yo creo que la legitimidad ahora está transitando por una vía que es eminentemente democrática. Eso no significa que no debamos seguir procurando que esto tenga mucho más fuerza, que asiente más en la sociedad, que nos sea menos ajeno, que tengamos más proximidad, no solo con los personajes, sino con lo que van a hacer, con lo que van a tener que resolver, con lo que van a tener que enfrentar. El Poder Judicial, creo yo, de los tres poderes del Estado, es el más conservador y el que está más afincado, digamos, a reglas pues muy, muy estrictas. Pero con esto lo que estamos creando es una relación nueva. Entonces la legitimidad, a mi modo de ver, está ahí. Y claro, lo que están queriendo desacreditar es el proceso. Y entonces atraen el concepto de legitimidad para descalificar el proceso, porque obviamente no les ajustó, no les interesa y lo que ya sabemos, ¿no? Una manera de descalificarlo es con la participación. El 13%, 13 millones de personas se les hacen pocos. El otro día platicaba yo con Héctor Alejandro Quintanar y él me daba un dato que la primera vez que hubo que las mujeres votaron, creo que la cantidad de mujeres que votaron fue 50, no me acuerdo, pero eran muy, muy pocas. Entonces, con esa misma lógica, Margarita Zavala hubiera pedido que esos votos se anularan, ¿no? Sí, claro. Y que no votaran las mujeres porque no estaba legitimada. Claro, no había ahí. Claro. Pero entonces, esa participación, ¿qué les dice a ustedes? No, es que es muy importante, porque lo primero que hay es que es la primera vez que los jueces magistrados van a ser electos por el pueblo. El punto que hay que tomar en cuenta también es que en las democracias y en la democracia nuestra, la gente decide si emite o no su sufragio. Y fueron 13 millones a emitir su sufragio. En una elección sui generis, atacada por todos lados, se dio un proceso en paz, en libertad, ¿sí?
y la gente fue a externar su voto con todo y que le dijeron, mira, está bien complicado, mira que es bien difícil, mira que esa listota que te van a dar parece el directorio telefónico. Los insultaron. Sí. La gente fue. Y mira que sí es especial, porque ahora que no hubo mucha gente, bueno, pues tampoco hubo ni el tiempo para las otras elecciones, ni los años que llevan las otras elecciones repitiéndose, y aquí no hubo oportunidad de tener publicidad. Campaña. No sí. hubo, es decir, estaba Partidos. prohibido poner tu foto, estaba prohibido los espectaculares, cuando en otro tipo de elecciones empiezan desde una pre-campaña al interior de los partidos, pero aquí no había partidos. Aquí, como es el Poder Judicial, pues simplemente se hicieron los comités y se anotaron miles de gentes, de abogados, porque aquí tiene que ser abogados, que querían participar como candidatos, y bueno, se pusieron las reglas de elección y ahí salieron los que estaban en las listas. Y a mí me parece muy importante que el que se haya hecho en paz, con tranquilidad, y que la gente sí acudió, y eso lo legitima. Y además el Poder Judicial, como con todo lo que es público, se irá legitimando y fortaleciendo en la medida del ejercicio de lo que se vaya haciendo. Y esto, como para inicio, creo que está legitimado el inicio de esta nueva manera, que además es aceptada por la gente. Porque si hubo algo en lo que sí hubo coincidencia, es que el Poder Judicial necesitaba ser cambiado. Pueden no estar de acuerdo con la elección popular, pero el cambio está ahí, y ahora pues vamos haciéndolo con esta nueva visión, en la que ahora tenemos como ventaja que ningún juez ni magistrado le va a deber nada a nadie. Es al pueblo, y al que le debe volver a generar confianza es al pueblo. La respuesta que tienen que dar los tribunales a quién es, a la confianza que le tuvo el pueblo. Perdón, yo quiero preguntar, ¿por qué creen ustedes, por qué crees tú, Diana, que la oposición haya optado por no participar? Hay quien hace unos días dijo que quizás si hubieran participado, hubieran ganado. ¿Alguien se atrevió a decir eso? No, creo que es justo por eso, por lo que no participaron, porque hubieran perdido. O sea, es decir, si un año atrás perdieron por una diferencia tan grande, que te hacía suponer que ahora hubieran ganado. No se sigue de ninguna lógica. Lo que creo aquí es que este asunto de la participación debemos también ponerlo en un análisis más interesante, ¿no? Cuando salen con que los 13 millones, los 9 millones, en términos numéricos de todas maneras salen mal, pero yo creo que en términos como cualitativos del proceso es donde está el asunto interesante. Sí creo que aquí, cuando pensamos en quiénes participaron y cómo participaron, hay que reconocer que hubo un voto movilizado de Morena. Claro. Aquí la oposición es medio esquizoide, como suele suceder, y dicen, ¿no? Acaban de copar todo el Poder Judicial, movilizaron todo Morena, y luego dicen, ¿y por qué no lo movilizaron a 30 millones? O sea, primero dicen que movilizaron todo y luego se quejan porque no se movilizaron 30 millones. Claro. Bueno, pues porque no fue así. Ahora, de esos 13 millones, 10 que hayan votado, que no anularon los que sean, de esos 10 millones, ¿hay un voto movilizado desde las gobernaturas, desde el partido? Pues sí, lo hay que reconocerlo. Yo creo que eso también es parte de ese perfil que debemos ir construyendo de cómo analizar estas cosas. Por supuesto que ni modo que Morena se retirara, o sea, ni modo que dijera, construí todo esto, peleé en las cámaras, todo, ahora me retiro, ¿no? Por supuesto que eso no iba a pasar. Es un movimiento que tiene que... Ahora, pero aquí hay que matizar, ¿qué esperamos de ese llamado al voto? Que sea un llamado al voto que procure que haya debate, discusión. Yo creo que también hay una cosa de confianza de muchos electores que dicen, bueno, sí, si a mí el gobernador o el diputado en el que yo he confiado y he participado con él me dice que este es el por los que debo votar, pues también es parte de nuestra cultura política. Sí. Y tampoco es necesariamente negativo. Cuando se vuelve negativo esto, es cuando no media ningún proceso deliberativo, reflexivo, o cuando se mandata o cuando se compra. Eso sí tenemos que mirarlo, tenemos que afrontarlo, porque yo creo que lo que más interesante que está pasando en el país en términos de los perfiles políticos, hoy se está dando en Morena. Porque si fuera en términos numéricos, si se tratara de quién tuvo más votos, pues que ya le retiren el registro al PRI, ya, que se lo retiren ya, porque no representa. Se supone que los partidos sirven para representar posturas ideológico-políticas de la sociedad. Si no las representan, no tienen por qué existir. Entonces,
creo que hoy por hoy lo que está pasando al interior de Morena y el proceso mismo es una manifestación de lo que están constituyéndose en fuerzas internas. Eso no está necesariamente mal. Eso también es manifestación de una movilidad social interesantísima. Ahora, ¿cuál nos interesa a algunos desde qué sector? Pues la más crítica, la que abona más a una ciudadanía reflexiva, en donde hay procesos deliberativos. Esa es la que más nos interesa. Entonces yo creo que ahí es donde mirar el proceso nos permite ver qué sectores se movilizaron, de qué manera y cuáles queremos fortalecer en términos analíticos, participativos, ¿no? También. Sí, claro. Ahora está el tema de los acordeones, ¿no? Porque, claro. Que tiene que ver mucho con que tiene que ver con todo lo que tú estás haciendo, pero lo que es muy chistoso, y tú lo comentabas antes de que entráramos al programa, es que hubo muchos acordeones. Sí, fueron muchos. En muchos tú no aparecías, ¿sí? ¿no? Es decir, tú no aparecías en muchos de esos acordeones, lo que te habla realmente de una pluralidad los interna. demás que claro. hoy salieron votados. Exactamente. ¿sí? Y aparecían otros que no ganaron, pero que también tuvieron votos. Entonces, además, a mí me parece que es natural que estamos en un gobierno con una regeneración, en busca de una regeneración nacional, y ese gobierno hizo una propuesta de reforma constitucional, vino la reforma, y bueno, es lógico que los que van siguiendo ese movimiento, pues sean los que se preocupen de ir a fortalecer con su voto lo que se está diciendo. Y a nadie se le cerró la oportunidad, porque incluso se hablaba de que en las listas había unas personas que eran más conservadoras y que podían ser votadas por alguno de los otros partidos políticos. ¿Por qué no fueron a votar por esas personas, sí, para sostener y que estuvieran ahí presentes en estos órganos que se votaron hoy, que son la Suprema Corte, el Electoral y el Tribunal de Disciplina? Nadie les prohibió ir a votar. Y también, bueno, por ejemplo, yo diría que en Querétaro hubo por ahí que me mandaron unos acordeones y que estaban diciendo que estaban criticando a yo que soy Celia Maya, que porque Celia Maya también estaba incluida en unos acordeones que decían que eran del PAN. Y estaban cuestionándose en las redes de los de Morena que cómo era posible, que qué había pasado ahí para lo que los PAN. Decía yo, bueno, pero bueno, pues yo ahí yo que no, pero aparte una de eso, panista tuya. no, pero es que es otra cosa. Los panistas me conocían en Querétaro como juzgadora. Se les resolvieron muchas veces asuntos como a los de izquierda y a los de todos. Y yo lo vería como que si la gente te tiene confianza, oye, pues yo me siento muy contenta de que los queretanos votaran por mí, fueran de cualquier partido. Okay, claro. ¿Por qué? Porque esta es una invitación a que todos vayan. Y al final los acordeones eran como una sugerencia de que esta es mi lista. Sí, porque además es una elección muy complicada. Sí. ¿Tienes ese dato de en Querétaro qué porcentaje votó por ti? Sería interesante verlo. No lo vimos, pero no vi unos votos, estuvimos viendo, pero tampoco así que tuviéramos la mar de votos, pues no. ¿Por qué? Pues porque la elección era novedosa. Sí. Y sí era compleja. Claro. Sí, era compleja. Y yo les platicaba antes de entrar que llegué y me preguntó la prensa que si traía mi acordeón. Y no llevaba yo. Me había preocupado de ver en el portal porque mucha gente no era conocida para mí y tenía idea y me creí muy lista y le padecí sobre todo cuando llegué a lo de los tribunales, a lo de los magistrados y jueces, por los colorcitos, por los colorcitos. No, sino era una elección que sí necesitaba ayuda. Y entonces dije, ¿por qué no traje mi acordeón? Y salí y me preguntan, ¿qué pasó con lo del acordeón? Le dije, lo necesitaba. Pues era necesario que llegaras con él. Sí. ¿Por qué? Porque como muchos eran los participantes, pues fue que el instituto dijo, pues mira, los de materia laboral los ponemos con azul, por decir un color, no me acuerdo. A los de civil en verde y a los de a los de familiar en otro color. Pero tú te sabías un número y sabías y decías, no, pues yo, esta persona es lo ponía, y luego te dabas cuenta que el cuadrito no correspondía al color con el que tenía. ¡Qué terrible! Sí. Porque yo tuve que testar porque me equivoqué de color
bueno, lo acomodé más que testar, acomodé el número correcto y lo puse arriba correctamente a ver si lo valieron, o sea, a la hora de contar si lo calificaron como nulo o no. Pero a lo mejor eso en el próximo proceso habría que ver si este sistema o lo informamos más y se hace un ejercicio mayor o se cambia. Pero en cuanto a esto, pero también hay que ver que eran muchos candidatos. Tampoco se había enfrentado a un proceso de tantos candidatos. Y yo creo que todo eso hay que tomarlo en cuenta y decir, la gente fue, votó y externó su voto y los candidatos están con más de 5 millones ahí de aprobación. Sí. Que no es poca cosa. Así es. Sí, habrá muchas cosas que se tendrán que mejorar, que cambiar, a lo mejor esto de las boletas. Yo he escuchado a varias personas, incluso candidatos a la elección judicial, diciendo que en el 2027 lo más probable es que sí haya mucho más votos porque se junta con la elección, digamos, política, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras, ¿no? Entonces, sí, porque esta de suyo era una elección que por la ajenidad al propio Poder Judicial no era atractiva, digamos, de suyo. Luego tampoco es como en los procesos normales donde hay una contienda y el antagonismo es claro. Es decir, uno va y dice voy a votar porque no quiero que gane aquel. En este caso eso no existía, no existía esa confrontación, ¿no? Tampoco es que podamos suponer que sucederá en el futuro porque no va a haber planillas, no va a haber... Pero no tiene ese registro que habilita el voto. Los que se dedican a estudiar procesos electorales saben que eso propulsa el voto, ¿no? Pero para 2027, además de que se va a juntar, yo sí creo que la oposición va a participar. Sí, claro. Que, digamos, habrán aprendido alguito algunos, ¿no? Entonces yo creo que sí van a participar, que también dentro de las fuerzas políticas de Morena y del obradorismo también se van a generar otras fuerzas y que la propia ciudadanía habrá aprendido. También nosotros habremos aprendido sobre la dificultad que todo esto implica. Así que yo considero que para 2027 va a ser una votación mucho más nutrida, mucho más debatida, y entonces ahí lo interesante va a ser el contenido que se le da al debate, ¿no? Así es que anticipamos que salga mucho mejor, ojalá. Sí. A ver, ¿quién vota por ir a un corte de estación? Yo no. Deja revisar mi acordeón. Pues ni modo, tenemos que ir a un corte de estación y ahorita regresamos, no se vayan. Es un corte ilegítimo. Seguimos aquí en Chamuco TV y estamos platicando con Celia Maya, con Diana Fuentes. Hay una cosa muy importante, creo yo, que en algún momento debe dejar de ser tan sorprendente. Hace, yo creo que, no sé, 5 años, 6 años, 10 años, nunca hubiéramos imaginado estar en una situación como ahora de tener a una mujer en la presidencia y que vaya a llegar como ministro presidente de la Suprema Corte a un indígena, ¿no? Son situaciones que sí, la verdad es que no las hubiéramos pensado hace unos años. Son inéditas, son históricas, son sorprendentes. Insisto, creo que en algún momento deberán dejar de ser sorprendentes y serán normalidad, pero ahorita sí son históricas. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? Es muy importante porque a veces se menosprecia el orden de lo simbólico, ¿no? También. Sí. No solo, bueno, tiene muchos planos. Uno, que habla de un cambio también de la sociedad, de nuestra sociedad, que buena falta que nos hacía, ¿no? De sectores vulnerados, de sectores marginados, de sectores oprimidos, que de pronto encuentran representación en estos espacios. Y el otro, el orden simbólico, que es fundamental. El orden simbólico también cambia las conciencias. Es decir, claro, el que una niña crezca en un mundo donde una presidenta es mujer, sí cambia cosas. Claro. No cambia todo, no acaba con el patriarcado, me queda clarísimo, pero sí que te representa el orden del lugar que habitas de otra manera. Claro. Y en el caso también de las comunidades indígenas en nuestro país, de la lucha histórica que han dado, no solo por el reconocimiento de su existencia, sino porque tengan derechos, porque se les reconozca también sus usos y costumbres. Todo esto, que es una historia, pues ahora sí que centenaria en México, me parece muy
importante, y en ese poder en particular, ¿no? Porque ya habían habitado otros poderes y con mejores o peores resultados, tal vez. Ahora, el gran reto va a ser desde ese lugar, como sucede con la presidenta, ¿no? Estás en ese lugar, ahora confronta desde el poder la posibilidad de modificar algo que tiene que ver con tu identidad de género o tu identidad cultural. Es súper complicado, pero para un país como el nuestro me parece que es de una enorme trascendencia y hay que reconocerlo, ¿no? Claro. Y saca el clasismo y el racismo una vez más, que durante el sexenio pasado lo vimos y ahora lo volvemos a ver, como todavía hay sectores muy, muy clasistas y racistas que ya no les importa disimularlo. Cada que hay un cambio profundo, sale un profundo racismo. Sí. Es el racismo más profundo y el clasismo, la porofobia. Ahí ha estado obviamente siempre, pero ahí lo tenemos, pero es otro beneficio de esta reforma. Claro. Es un beneficio porque pues habían pasado muchos presidentes, teníamos el sistema de que el presidente mandaba una terna, el Senado en representación de los estados elegía a los ministros, pero hoy, como todo el que fuera abogado podía ir a los comités de evaluación a presentar sus credenciales y a someterse a las preguntas que te hacían los integrantes del comité, y bueno, pues ahora era libre para todos, se podían inscribir de todas las ideologías y ahí lo único que tenían que acreditar es que sabían de derecho y que tenían los requisitos necesarios. Y hoy eso nos da oportunidad a que una persona indígena esté ahí, y yo ya hasta sea el presidente de la Corte. No había tenido oportunidad antes, en cambio ahora abierto, pues eso nos da una evidencia de que el proceso está bien. Y además ganó más votos que todos los demás, en todos los renglones. Entonces, fue el que fue más votado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los simpatizantes, a lo mejor de él, se sumaron a los votos que ya vinieron y que las comunidades se movilizaron y le dieron el voto. Y qué bueno, porque como tú dices, tenemos una deuda histórica ahí. Entonces, hoy tendremos la visión que no hemos tomado en cuenta en el máximo Tribunal de Justicia, que a la hora que discutan las cuestiones constitucionales estará ahí una visión a analizar, un punto a tomar en cuenta. Pero dice que no va a usar la toga. Y eso es gravísimo. Se les escandaliza y se tiran al suelo y demás. Bueno, yo iba a decir solo una cosa que siempre me parecen estas cosas muy sintomática. Es decir, a ellos no les parece raro que en esos espacios haya muchos hombres blancos con apellidos bonitos y que además hayan estudiado en el extranjero. Eso les parece normal. O sea, eso es parte de la vida social. Y esto sí les extraña y les escandaliza la toga y les escandalizarán seguramente muchas otras cosas que vengan en el futuro. La toga es un símbolo, que un día se decidió utilizarla. Fui 40 años magistrada y hasta el final de que andaba yo ya terminando mi labor de que me dijeron ya por edad te vas, entonces empezó a ponerse la toga de moda y todo el mundo empezó a entrar con toga. Creo que eso es intrascendente. Pero no es obligatorio. O sea, para la Suprema Corte de Justicia, ¿es obligatorio? Así si en su reglamento interno está, pues era obligatorio ponérsela, ¿no? Pero pues es una norma que puede cambiarse, que puede cambiarse, ¿no? Es un código de vestimenta, hombre. Mañana pueden ¿por qué no decidir? usan pelucas? Pues como cuando como los usaban antes. O capa de superhéroe. Sí, eso es irrelevante, mientras lo que tenemos que ver es la riqueza con la que la Corte va a tener de tener más puntos de vista de cómo se ve el mundo. Porque eso es lo importante en la justicia, precisamente por eso se cambia, ¿verdad? Yo recuerdo que Roosevelt decía, bueno, es que no podemos llevar las cosas bien, porque dos poderes elegidos por el pueblo, pues vamos caminando más en el sentido que se dio y la oferta que se hizo. Y el otro carro de caballos, que es el Poder Judicial, se quiere ir por donde quiere, porque no participó en esto. Entonces, hoy esto se unifica y se dice, bueno, el Estado en este momento para caminar e ir resolviendo su problemática de sus ciudadanos, de todo su pueblo, necesita ir por retomar el camino de la justicia social. Y vamos por ahí. Y entonces todos vamos a ir por ahí. Los señores en el Congreso tendrán que ir por ahí y se oirán otros puntos de vista, pero se tendrán que
evaluar con lo demás e ir tomando medidas para ir modificando lo que sea necesario. Pero por lo pronto, lo que quedó claro es que en este país tenemos una deuda con muchas personas, tenemos una deuda social y que desde la justicia tiene que empezar a acotarse, que habrá que hacer otros cambios que se quedó incluso en los foros, como revisar las fiscalías, revisar las defensorías, que será un complemento de esta reforma, pero el primer paso está dado. ¿Sí crees, Diana, que vamos por el camino de la justicia social? Yo creo que sí, lo que hay que reconocer es que habrá muchos retos y que hay muchas fuerzas y que ahí también hay muchas componendas y que el poder económico no es poca cosa, o sea, el poder económico va a seguir ejerciendo presión, va a seguir ajustando cosas, se va a organizar y ahí es donde va a ser, yo creo, otro campo de batalla, ¿no? Es decir, el Estado, en las condiciones en las que se está constituyendo nuestro país, nos permite ya tener un acceso a la justicia social en muchos planos, pero hace falta profundizar muchísimo y hace falta visibilizar a ese enemigo real, ese enemigo que sigue estando ahí, ¿no? Por ejemplo, pienso, ¿no?, en qué van a hacer ahora ese sector que estaba tan interesado siempre en el lobby, en comprar a los mejores bufetes de abogados, en gestionar estas cosas, en retrasar los juicios. Es decir, todos esos, ahora por dónde van a querer gestionar. Y creo que aquí lo que van a ver es que hay que infiltrar los poderes de otra manera. Entonces hay que mirarlos. Yo creo que hay que estar vigilantes y entender que el enemigo de la justicia social número 1 suele ser el poder económico y la concestración de riqueza que genera. Pues por eso el pueblo va a vigilar. Por eso ahora la cuestión es que el pueblo vigila. Yo estoy convencido de que esto es una nueva fase de un pacto social. Así es. De un pacto social importante que estuvo establecido en la Constitución del 17. Se retoma el pacto social. Retomas todo, que esto tiene que ver con la historia de México, tiene que ver con las lógicas del humanismo mexicano. ¿Cómo mantener ese pacto social con justicia? ¿Cómo buscar que el pacto del estado de bienestar ahora tenga justicia? ¿Cómo lo podemos trabajar? Yo creo que una cosa súper importante, y lo vemos en los procesos de los gobiernos progresistas en América Latina, es que no se desapeguen de la base social de la que emanan. Sí. Es decir, si eso se fractura y empieza a separarse, es como cualquier candidato a cualquier puesto electoral sabe que una vez que te desapegas de los que votaron por ti, adiós, se acabó el proceso. Yo creo que esa es una cosa muy importante. Si quienes encabezan, quienes ocupan los puestos del Estado no se desapegan de esa base social, entonces hay posibilidad de que el pacto se siga ratificando cada cierto tiempo. Y se siga modificando también. Claro. Pasó con Madero con la revolución. Por supuesto. Y pasó con el PRI. Pasó con el PRI, que de repente... Por supuesto, muy rápidamente además. Pues sí, no sé si tan rápidamente, porque el cardenismo tuvo su chiste, por supuesto, tuvo un periodo interesante, ¿no? Y después hubo efectivamente esa fractura y eso se rompió. Pero eso tiene que ver también con el trato de las personas. Claro. Tú, es decir, Andrés Manuel a ti te propuso varios cargos, ¿qué te pidió a cambio? No, nada. Bueno, y nada más me propuso porque pues fui, ya en el Senado no me eligieron, pues así, porque la oportunidad era de que sé que sabes derecho, tienes conocimientos, te pongo en mi lista, ¿verdad? Y te hago mi propuesta de una terna y bueno, pues tú vas. Pero los que eligen eran los representantes de los estados y eligieron por otro camino, está bien, pero esta vez se abrió más, al grado que para el Tribunal de Disciplina había 38 candidatos, 20 mujeres y 18 hombres, ¿no? Entonces, de ahí la gente tenía una gama, cierto que no está acostumbrada a analizar tantos candidatos, pero ahora que entienda que ese poder que se le está dando de que el pueblo ahora elige todo, ¿sí?, y que no se debe desvincular, tú lo decías de una manera muy bien, no te puedes desvincular del pueblo. ¿Cuál es la cuestión de que al Poder Judicial se le reprocha? El que haya estado acá en las alturas, ¿verdad?, con todo su conocimiento y no tratara con el pueblo. Entonces, ahora se trata de la sensibilidad social de que hablábamos al inicio, que yo creo que sí, con el puro movimiento del cambio constitucional, sí pesó en los jueces y magistrados. Los que no querían cambiar se retiraron con la oportunidad que se dio. Si no estás de acuerdo, retírate. Pero se quedaron muchos a contender y muchos están ahí esperando poder. Y cuando platicas con ellos y ahora los veías en este tránsito de andar frente al pueblo pidiéndole el voto y así, fue un aprendizaje muy importante, ¿sí? Porque luego veías gente, yo me encontré gente en los estados
que en sus estados fue llegando por influencias. Sí tenía carrera, cursos en el extranjero, un gran currículum, pero entraban pues más que nada por la palanca, ¿verdad? Y hoy esos, aún con todos sus estudios, tienen que ir a ver al pueblo a decirle, con todos mis estudios te voy a servir, y se está haciendo un compromiso con el pueblo. Entonces esto tiene que cambiar y avanzarse en ese renglón. ¿Y algunos reconocen que sí. está? No les puedo contar anécdotas de alguna vez, sí. Que lo decían en cuanto ya estaba la reforma, yo platicaba con ellos, y en cuanto estuvo propuesta la reforma, pues yo empecé a socializarla en las escuelas para ver en qué podíamos con las universidades. Entonces me platicaba con los magistrados y algunos jueces y decían, no, sí estamos, dice, ya nos dimos cuenta que sí andábamos medio mal. Estaba yo ayer con unos amigos ahí magistrados y decíamos, ¿a poco no pudimos ir? Nos manchábamos, me cayeron bien. O sea, sí tomaron conciencia y sí le están tomando. Yo por eso sí tengo confianza en que vamos a lograr que los propios integrantes del Poder Judicial le dieran prisa a esto, porque en la manera que las voluntades se sumen, porque somos un poder muy grande y mucha gente la que interviene, a los jueces no les puedes quitar ni su independencia ni su facultad de decidir. Por supuesto. Tienen que participar voluntariamente en esta nueva visión, y habrá que verlo y fomentar que se vaya en eso, e instrumentar ahora los cursos que alienten esto de la justicia social, de la comprensión de la justicia social y de la sensibilidad social. Entonces ahora los cursos tendrán que ser más de relaciones humanas, más de perspectiva de género, más de derechos humanos, para que entendamos cuál es la función que hoy corresponde y la función que nos corresponde a los profesionistas y en los del derecho más en este momento de la historia de México, porque efectivamente todos los cambios que se dan marcan una pauta en la historia, y de ahí pues vamos a construir la historia que necesitamos y la que queremos. ¿Y es un cambio cultural importante? Por supuesto, es un cambio cultural. Bueno, ya sabemos todos que es el único país donde se habrá votado todo el Poder Judicial de entrada. Claro. Entonces, pero, esta relación con el poder, a mí me parece que esto es muy importante, ¿no? La relación que establecemos un ciudadano cualquiera, ¿no? Con el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y en este caso con el judicial, también implica que, pues voy a saber más de mis derechos. Yo me imagino un juez de lo laboral ahora, ¿no? Es decir, que vayas a tener que ir a lidiar tus derechos laborales y a que se hagan valer. Me parece que es un terreno importantísimo. En eso nos va a cambiar también la relación que tenemos con el poder y con los poderosos, porque se supone que la justicia también es para limitar el poder, ¿no? Y entonces, y la justicia debe servir a los desvalidos. Más que nada reconocerle a quien su derecho. Exacto, y un derecho que vela porque los desvalidos haya equilibrios sociales. Que no se les deje abandonados. Claro. Entonces, nos genera también una conciencia de nuestros derechos. Me parece fundamental en ese sentido que avancemos para allá, pues. Pues sí, pues como bien dice Celia Maya, más relaciones humanas, menos relaciones públicas. Menos relaciones económicas. Pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias y muchas felicidades a la virtual magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. Y que pues todo muchas salga bien. Gracias, pues ahí vamos y esperamos ahí vamos a estar que haya vigilando a quien vigila. Que haya, sí, tienen que vigilar y que platiquemos, que las ideas se den. Yo creo que el Poder Judicial va a tener que abrirse más también a la comunidad, empezando por la comunidad de abogados. Pues sí. Para que estos abogados, que son los que más conocen qué está pasando, empiecen a hacer sus señalamientos y que caminemos en pro de que podamos tener las instituciones que queremos. Que yo les digo a la gente, solo tenemos que cumplir lo que quería el generalísimo Morelos en la justicia. Nada más. Esa es nuestra... Pero además sí es previsible una crítica que no se había dado antes al Poder Judicial por parte de los grandes medios, ¿no? Sí. Ahora sí los van a observar y los van a vigilar como nunca antes lo habían hecho. Sí, así es. Ahora sí los sabadazos van a hacer nota de 8 columnas. Sí, ya están sobre el Tribunal de Disciplina, porque como es el que va a vigilar, dicen, ¿y quién va a vigilar al Tribunal de Disciplina? Bueno, pues también puede ser sometido a juicio político, pero no puedes querer que una instancia revise una y luego pues, serían interminables instancias de que cada una vaya revisando. Aquí la responsabilidad es que vas ante la historia y ante el pueblo. Claro. Muy bien. Pues muy bien, muchísimas gracias, Celia Maya. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Qué Qué gusto. Gracias.
Cuídense mucho, señoras y señores. Ya lo sabe que tenemos revista de junio, la nueva revista Chamuco Revista. Y usted cuídese mucho, comparta, comente y coleccione este programa. Nos vemos en la próxima. Bye. Adiós. Adiós.